Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo Ahora. Les habla René Apanta. El programa de hoy se llama La invención del indio. Es el capítulo 2 de Cosmopolitas y Revolucionarios, los Andes en el siglo XVIII. Podemos pensar en el indio como un cosmopolita que tuvo la oportunidad de dirimir sus causas por su propia voz e interpretación en las cortes virreinales, incluso en las de la metrópoli. Vamos a ver que sí, sucedió y crea nuevas posibilidades de análisis. Podemos pensar en el indio como un astuto intérprete de la cultura virreinal, de las leyes coloniales, de la imagen del rey y de la tradición indígena para generar un movimiento tan potente y fascinante y que lograra conmocionar al mundo, aunque sea durante unos breves momentos, como lo fuera la Revolución Francesa Europea. Y con estas dos interrogantes que vamos a tratar de resolver en este programa, empezamos. Es tiempo de tiempo ahora. Es tiempo de historia para la acción. Con René Apanta y Brian Tite, desde el Poche del planeta. Se cuenta que Blas Tupac Amaru, Gamarra, se puso en contacto con las personas más influyentes del clero, a quienes pintaba con los más vivos colores y los vejámenes que sufrían los indios. Movidos por sus quejas, los obispos de La Paz, del Cusco y otros prelados del Perú las habían transmitido al rey por medio de Santelices, gobernador de Potosí. Carlos III, príncipe justo y magnánimo, había acogido con interés estas súplicas y para atenderlas con acierto había llamado al mismo Santelices a ocupar un puesto en su Consejo de Indias. Con tan prósperos auspicios, Blas Tupac Amaru, deudo inmediato de José Gabriel, fue a Madrid a solicitar la supresión de la mita y los repartos. Todo anunciaba un feliz desenlace cuando la parca truncó la vida de estos filántropos, no sin sospecha de haber sido envenenados. Este fragmento que acabo de leer es lo que señala una de las crónicas anónimas de tantas que aparecieron en los años posteriores a las grandes sublevaciones que conmocionaron los Andes. Esta en particular se publicó en 1836. Como lo señala la misma crónica y lo confirman otras crónicas, como la escrita por ejemplo por Pedro de Ángelis, Tupac Amaru utilizó la imagen de su tío, el cacique Blas Tupac Amaru. Entonces, en el relato tenemos a un familiar cercano de Tupac Amaru como uno de los ejemplos que le serviría de inspiración para promulgar los edictos que suprimían la mita y mediante los cuales pretendía declararse gobernante de los indios y españoles en la región de Tungazuca, cercana al Cusco. Y podríamos clasificar a este hecho como algo anecdótico acerca de un personaje como Tupac Amaru, que como sabemos fue el principal líder de una sublevación que involucró, según algunos cálculos, como los de la historiadora Scarlett O'Phelan, alrededor de 100.000 muertos entre indígenas, españoles y mestizos, entre 1780 y 1781. Si tomamos en cuenta que en aquella época la población de los Andes rondaba alrededor de los 5 millones, hablamos de una guerra de proporciones considerables, con ejércitos que se contaban con cientos de miles de indígenas y hasta 20.000 efectivos españoles. Volviendo a la cuestión del asunto de Blas Tupac Amaru, y según los postulados
que habíamos planteado al inicio de este programa, acerca de la imagen que ha quedado para la historia más común y cercana a la gente acerca del indio en la colonia. Es decir, nuevamente este ser explotado y expoliado de sus recursos, podemos ver que como un elemento que no se desdice de esa imagen, pero que sí la matiza mucho, es el caso de lo que el historiador peruano José de la Puente denomina como cosmopolitas andinos. Una serie de personajes, tanto de la nobleza indígena como algunos cuantos indios del común, que una vez instaladas las cortes y reales audiencias en territorio americano, es decir, todo el aparato burocrático, supieron primero adaptarse al nuevo sistema y segundo funcionalizar el sistema a favor de sus intereses. Así surgen muchos personajes de los que se constituyen como verdaderos cosmopolitas de este mundo imperial católico que creó el Imperio Español. De la Puente también dice por qué fue posible que de Blas Tupac Amaru se cuente que pudo viajar a España y pedirle al mismísimo Carlos III la supresión de la mita. La razón es que dentro de todo este sistema imperial que iba desde las Filipinas en Asia, por ejemplo, hasta tierras americanas, había una idea para modernizar el concepto a nuestros tiempos, diríamos de una ciudadanía imperial. Pero más correctamente sería la existencia de unos sujetos imperiales, del cual al menos la nobleza indígena y también algunos indios del común tuvieron la oportunidad de ser considerados como tales, como cosmopolitas andinos, amplios conocedores de la cultura de las cortes y grandes pleiteantes en todas las cortes, que puso a disposición para su uso y en sus jurisdicciones la colonización española. Esto en ningún término, y con esto quiero ser muy claro, no vía por ningún concepto toda la explotación y el tremendo colapso de la población indígena con la invasión y colonización española. Pero yo creo, al menos yo sí estoy un poquito cansado de la visión típica que se ha dado al indígena en la época de la colonia. Es decir, la visión de un indígena explotado, sumamente explotado, expoliado de sus recursos y sin ningún margen de maniobra dentro de este sistema. Pero tenemos para matizar un poco esta otra visión, que es sumamente interesante. Y ahora bien, si hemos postulado que el fenómeno de estos cosmopolitas indígenas no fue para nada un hecho aislado ni anecdótico, ¿qué tiene que ver con las grandes sublevaciones andinas de finales del siglo XVIII, especialmente en los Andes centrales y del sur? Es decir, la sierra peruana y lo que se conocía en ese tiempo como el Alto Perú, que ahora corresponde a los territorios de Bolivia. ¿Qué tiene que ver esto con estos otros personajes de los cuales vamos a hablar en este programa, los revolucionarios, poniéndolo de igual forma en un lenguaje más moderno? Creo que aquí tenemos que plantear una cuestión fundamental que tiene que ver tanto con la institución del cacicazgo, así como una serie de elementos de tipo simbólico, discursivo y narrativo, y otra que tiene que ver con las circunstancias en las que se desenvuelven o se despliegan estos elementos y personajes, que es la crisis del siglo XVIII, tanto para el Imperio Español como para sus territorios de ultramar y parte importante de lo que se ha denominado las reformas borbónicas. A grosso modo y brevemente nos ubicamos a inicios del siglo XVIII. España atraviesa una profunda crisis económica y especialmente política.
con la muerte del último rey de los Austria, Carlos II, el denominado el Hechizado. Y con su muerte se produce una de las contiendas más grandes en Europa de aquellos tiempos, la Guerra de Sucesión Española, de la cual no me voy a extender, pero que concluye con la instauración de una nueva dinastía de ascendencia francesa, los Borbones, que aún en nuestros días continúan gobernando o siendo los representantes de la monarquía española. Al final de la guerra quedan establecidas varias cosas. Una es que definitivamente España deja de ser parte de las potencias de primera línea en Europa, es decir, Francia, Inglaterra o Prusia. Y la segunda y trascendente para lo que nos atañe es que la nueva dinastía de inspiración francesa propone cambiar la forma de gobierno tanto en España como en sus territorios de ultramar. Entonces, a grandes rasgos, lo que significó para España las reformas borbónicas, de nuevo, ubicándonos en aquella época, lo que estaba en boga, por así decirlo, en cuanto a las formas de gobierno, estaba marcada por el gobierno absolutista del rey francés Luis XIV, el Rey Sol. Con dicha inspiración, no pocas monarquías trataron de imitar el gobierno absolutista de Luis XIV. España y su nuevo rey Felipe V, nieto de Luis XIV, haría también su parte. Gran parte de lo que se ha denominado reformas borbónicas se produjeron como inicio en su gobierno, pero más bien con sus sucesores, y tendrían un impulso bastante marcado con Carlos IV. Y lo que las reformas borbónicas perseguían, se podría decir en una forma en general, era un gobierno mucho más centralizado que tome control de las prerrogativas que se habían dado por los austrias en su forma de gobernar, que se basaba en el corporativismo de diversas instituciones. Ahora bien, a lo que nos atañe, es decir, a los territorios americanos de la monarquía española, antes de abordar específicamente el tema en América, hay que decir que las reformas borbónicas no se dieron de la noche a la mañana, ni mucho menos, sino que fueron paulatinas reformas a la administración colonial y a sus instituciones políticas, administrativas y económicas. Durante casi todo el siglo XVIII, algunas causaron mayor o menor impacto. Algunas no se pudieron promover del todo y en muchas ocasiones se revirtieron definitivamente. Ahora bien, ¿qué es lo que básicamente proponían respecto a la población indígena? En primer lugar, y que constituye como una de las problemáticas fundamentales, era que con las reformas borbónicas la explotación vía servicio en la mitad o vía tributación o reparto forzoso de mercancías fue simplemente brutal. Sencillamente se redoblaron los tributos, los servicios en la mitad y el reparto forzoso de mercancías, que, para entenderlo a grosso modo, constituía la distribución forzosa de ciertas mercancías que producía España o las colonias a los indios del común, a precios exorbitantes. Es decir, yo te doy las mercancías y tú tienes que comprarlas sí o sí, y al precio que yo dispongo. Más o menos así, aunque un historiador lo podría describir con mayores matices y conceptos más complejos. Ahora bien, he señalado la cuestión económica de las reformas, que no solo afectó principalmente a los indígenas, sino también a criollos y mestizos, especialmente con tasas, impuestos, aduanas, que causaban gran conmoción y, como lo dije antes, en algunas ocasiones los cambios muy impopulares eran totalmente revertidos. La historiadora Scarlett O'Phelan manifiesta que en diversos periodos en donde se ponían a disposición estas reformas eran justamente los periodos de mayor agitación política.
Y para utilizar un término moderno, estas reformas o cambios se producían a modo de paquetes económicos, es decir, el cobro de tributos y también de aduanas y probablemente la imposición de impuestos a ciertos bienes, todo junto en algo así como un paquete. Pero ahora bien, para la población indígena no solo representa una mayor y agobiante carga tributaria y explotación, esto para la población llana, sino que también para sus representantes políticos, es decir, los caciques, representó un enorme revés. Porque las reformas borbónicas pretendían despojar al cacique de su antiguo, hablamos de los siglos XVI y XVII, de su antiguo poder e importancia. Esto no solo demarca los enormes cambios a nivel social en los Andes, tenemos una variopinta composición social que constituía la pesadilla de aquellos nostálgicos de las reformas del virrey Toledo, que lo señalamos en el podcast anterior, si lo quieren escuchar, sino que también señala algo muy interesante en relación a lo conceptual del poder y la nueva relación o pacto social entre la corona y sus súbditos americanos, especialmente los indígenas. Y es que poco a poco se empiezan a imponer lógicas modernas. Aún no estamos del todo en la Ilustración, pero sí existe un espíritu de las reformas borbónicas de racionalizar el poder político. Es decir, en donde las nociones simbólicas de la nobleza indígena y su importancia para los primeros periodos de la colonización dejan en este periodo de tener totalmente importancia. Y es precisamente en este punto donde confluye todo lo que había señalado anteriormente. Caciques que empiezan a perder su poder, no solo a nivel económico, muchos de ellos tenían enormes fortunas, como los Choquehuanca de Azángaro, para poner un ejemplo, que incluso tenían intereses y agentes económicos en Madrid, o como comerciantes como Túpac Amaru y Túpac Katari, que fueron protagonistas principales de las sublevaciones. Sino que a nivel simbólico hay un quiebre muy importante. Muchos caciques son impuestos por la corona y respetando la tradición de heredar el cargo que la misma corona había impuesto siglos antes. Y entonces, a finales del siglo XVIII, existe una extraña, fascinante y dramática confluencia de muchos elementos y voy a tratar de desglosarlos todos o los más importantes. Bien, por un lado tenemos una larga y continuada tradición de figuras de relevancia de la nobleza indígena, lo que habíamos hablado con los cosmopolitas andinos de los siglos XVI y XVII, que definitivamente servirán como ejemplo en las acciones que se van a producir. Y aquí podemos otra vez recordar Blas Túpac Amaru, tío Túpac Amaru, segundo principal promotor de los levantamientos indígenas de 1780-1781 en el área del Cusco. Por otro lado, se encuentra la enorme crisis americana que, si bien para la corona las reformas resultaron efectivas, en números se duplicó la producción, pero a costa de una atroz explotación indígena, como lo habíamos señalado. En tercer lugar se encuentran todas las profundas transformaciones sociales y culturales que se habían producido y nos encontramos ante un panorama sumamente complejo. La población mestiza y un tanto la de origen europeo ha crecido mucho más que la indígena sin llegar para nada a igualarla. Por otro lado, el tema del forasteraje, que lo abordamos en el otro podcast, en este siglo y en este podcast constituye un enorme problema. Porque tienes población forastera que en muchos poblados supera incluso de 10-1 a la población originaria. Y en cuarto lugar podríamos mencionar que para coronar la cereza del pastel tenemos una serie de elementos simbólicos
que habían madurado lo suficiente como para estallar en el siglo XVIII. Hablamos, por ejemplo, de la fascinación que sentía la élite criolla e indígena cusqueña por todo lo incaico. En aquella época resultaba tan renombrado tener ascendencia española como de los nobles incas. Muchos criollos hablaban fluidamente quechua, había procesiones con imaginería inca, el arte en las iglesias, el arte civil, en fin, un sinnúmero de elementos a los que se añaden varias profecías que hablaban acerca del retorno del rey inca. Una de aquellas famosas profecías es la profecía de Santa Rosa de Lima, una santa peruana que había profetizado supuestamente el retorno del rey inca. Y entonces tienes algo así como un cóctel perfecto para que algo considerable pueda pasar. Hay que señalar también que las grandes sublevaciones andinas de finales del siglo XVIII no fueron las únicas, ni mucho menos. Sí las más grandes y de mayor trascendencia, pero no las únicas. Scarlett O'Phelan habla de algo así de más de 100 sublevaciones durante todo el siglo XVIII, o sea que el ambiente no era precisamente de paz y quietud. Y aquí aparece una nueva invención, el indio como figura revolucionaria. Y digo revolucionaria para utilizar términos modernos porque seguramente aquellas figuras jamás asumieron ese rol. Y es más, todos o casi todos invocaron la justicia del rey muchas veces para llevar a cabo sus acciones armadas o sus intenciones políticas. Porque como buenos herederos de los cosmopolitas andinos, como la tradición de pleiteantes y conocedores de las leyes coloniales, que es un tema también muy interesante, supieron maniobrar, comprender y performar la imaginería, el simbolismo, las leyes y la narración a su favor. Prueba de ello es que, si recuerdan la historia nuevamente de Blas Túpac Amaru, que mencioné al principio de este programa, pues lamento mucho decirles que no es cierta, y en general fue un invento de Túpac Amaru, utilizado astutamente en sus discursos. El hecho de que Blas Túpac Amaru sí existió y sí fue su tío, y también fue un cacique importante, pero jamás hizo dicho viaje a España, ni tampoco conocía al rey, ni tampoco le pidió la supresión de la mita y de los tributos. Entonces, la tradición más indígena, junto con la tradición española, es utilizada extensivamente por los líderes sublevados y de una forma muy estratégica. Y brevemente quisiera hablar de los tres principales líderes de las grandes sublevaciones andinas: Túpac Amaru, Tomás Katari y Túpac Katari. De José Gabriel Túpac Amaru he hablado algo, pero podría añadir que constituye una figura paradigmática de la nobleza cusqueña indígena, con una importantísima carta a su favor que constituía su ascendencia, que se remontaba a los últimos incas del imperio inca. Pero además un gran conocedor de la realidad económica y con muchos contactos, que logró forjar en su faceta de comerciante y arriero por todo el espacio andino de los actuales Perú y Bolivia, que básicamente era el espacio económico principal de Sudamérica. No me quiero extender en esto y no es el motivo de este podcast, pero el levantamiento de Túpac Amaru y sus cercos al Cusco pusieron en jaque al sistema colonial durante algunos meses. Su posterior apresamiento y ejecución hablan de la importancia de su levantamiento y también de Túpac Amaru. Hay que mencionar a su esposa, que fue un pilar fundamental de la rebelión. Hablamos de Micaela Bastidas, se dice de una estratega extraordinaria, especialmente
en cuanto a la relación con los aliados que logró atraer Túpac Amaru. Ahora bien, de Tomás Katari podemos decir que fue un tanto lo contrario de Túpac Amaru, un indio aparentemente sin prominente ascendencia, aunque se cuenta de familiares que ocuparon el cargo de cacique. Y Tomás Katari pertenecía al poblado de Macha en la provincia de Chayanta y el sur de la actual Bolivia. El caso de Tomás Katari es sumamente interesante porque siempre apeló a una estrategia que se basó principalmente en pleitear en las cortes de justicia con una insistencia admirable. Sin ir más lejos, o más bien admirando lo lejos que llegó Tomás Katari en su acción más audaz, caminó algo así como 3.000 kilómetros desde su poblado hasta la corte virreinal en Buenos Aires, de ida y vuelta, para presentar su causa por la usurpación del cargo de cacique que había sido dada por la administración al cacique mestizo Blas Bernal. Y recuerdan que hablamos de los cambios producidos en la asignación de caciques por otros extraños a las comunidades. Bueno, aquí tenemos justamente uno de estos ejemplos. A su regreso a Chayanta, la fama de Tomás Katari crece a niveles de mitificación y adoración de la que fue objeto. Promulgó la rebaja de tributos, la supresión de la mita, como lo había también hecho Túpac Amaru, e inició igual y casi al mismo tiempo que Túpac Amaru una sublevación de proporciones considerables, la cual no llegó del todo a dirigir por su muerte temprana y fue sustituido por sus hermanos Nicolás y Damaso Katari. Y bien, ¿qué decir de Túpac Katari? Creo que constituye una confluencia de los dos anteriores. Y así precisamente él lo entendió en su tiempo, porque su nombre original fue Julián Apaza, comerciante de coca, habló de la planta, de la región de La Paz, quien en una revelación, si lo podríamos llamar así, asumió el título de Túpac Katari en referencia a los dos líderes anteriores, es decir, Túpac por Túpac Amaru y Katari por Tomás Katari. Tal vez fue el más radical de los anteriores, constituyendo un claro ejemplo de anticolonialismo español y de asunción de lo indígena como principal noción, lo cual nunca ocurrió del todo con Túpac Amaru, quien tenía la idea de formar un gobierno en la que en la cabeza estuvieran los indígenas y del cual formarán parte también mestizos y españoles, o de Tomás Katari, que siempre reconoció la figura del rey y que se dijo que actuaba a su favor. También Túpac Katari se dijo responder a la justicia del rey, y entre sus más grandes acciones están los dos cercos a la ciudad de La Paz que pondrían en jaque a esta importante y estratégica ciudad andina. También de Túpac Katari hay que señalar la valiosísima colaboración de su esposa Bartolina Sisa. Y eso ha sido todo en este programa. Les agradezco mucho escuchar este podcast y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.